Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos ya en la primera semana del gobierno de Claudia Sheinbaum y ha existido mucho interés por conocer cuáles serían las posibles diferencias entre uno y otro mandato. Y la realidad es que en esa expectativa ha habido dos posturas. La de quienes aseguran que Sheinbaum seguirá siendo pues prácticamente la calca de Andrés Manuel López Obrador, y hay quien dice que será una presidenta diferente, con un sello distinto, en fin. ¿Qué podríamos resumir de lo que ha sucedido en estos primeros días? En primera instancia es que en la forma las cosas prácticamente no han cambiado en nada. Vemos una mañanera muy similar, solo con un fondo de color distinto, pero prácticamente el escenario es exactamente igual. Ella de pie, entra y saluda, echa un chascarrillo para iniciar y arranca el tema de los reclamos y recriminación al pasado, el de la confrontación, el de los pleitos añejos que tuvo López Obrador, obviamente el tema de la importancia de los programas sociales y bueno, lo que veíamos en el día a día con López Obrador se repitió en esta primera semana, particularmente en la mañanera. Y ahí vimos cosas curiosas como, por ejemplo, el hecho de que le preguntaran a Claudia Sheinbaum en particular sobre si sería igual a López Obrador. Ella dijo, mucho se viene manejando en redes que sigue siendo lo mismo, que sigo siendo igual. Y ella se justifica y dice, pues ¿qué esperaban si formamos parte del mismo movimiento, el de la 4T, al que ellos así llamaron? Pero la realidad es que el hecho de formar parte del mismo movimiento no implica que seas un remedo, que seas una copia fiel. Me parece que el formar parte de un mismo movimiento te hace coincidir en temas de fondo, pero no que hagas y repitas exactamente lo mismo. No por ser trovador tienes que cantar igual que Silvio Rodríguez. No por ser cantante de ranchero tienes que cantar e imitar a Vicente Fernández. Cada quien va imprimiendo su propio sello y creo que ese es el gran reto que hoy tiene Claudia Sheinbaum, pero en realidad lo que ha hecho en estos primeros días, esperemos vayan cambiando las cosas, pero me parece que ha repetido esquemas, ha repetido formatos, ha repetido sonsonetes incluso, y eso pues hace que de inmediato venga a tu mente López Obrador y que digas, la señora es pan de lo mismo. ¿Y qué pasa después de todo esto? En el fondo, en estos últimos días sucedió un hecho pues inédito e histórico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ministros votaron por 8-3, 8 votos a favor y 3 en contra, a favor de un proyecto que determina estudiar todas aquellas inconformidades, todos aquellos recursos, amparos que se han promovido en contra de la ley que modificó la Constitución en el tema del Poder Judicial. 8-3. No había tenido en las últimas votaciones la Corte una votación con 8 en un mismo sentido. Sobre todo considerando que cuando menos 1 o 2 de esos votos habían estado coincidiendo con los intereses de la 4T. En esta ocasión, solo se quedaron las 3 ministras puestas o impuestas por López Obrador, se quedaron con la postura en contra, obviamente del lado de los intereses del López Obradorismo y ahora de la presidenta, que es la reforma constitucional al Poder Judicial. Y esos 8 votos, ¿qué nos dicen? De entrada que les son suficientes para poder considerar el estudio
de esos amparos. No se resolvió echar atrás o echar abajo la reforma constitucional hasta el momento. Lo que resolvieron, para que no haya dudas y no haya errores en quienes interpretan y que ya hay una guerra ahí en redes sociales con una desinformación total, a ver, lo que determinaron con esos 8 votos es que es procedente estudiar el fondo de esos amparos. Solo eso, van a estudiarlos. Pero para ello ya lograron 8 votos a favor contra los 3 en contra de las ministras de siempre. Es un tema muy interesante, decía uno de los ministros, el ministro Lainez. ¿Por qué es la primera vez que sucede esto? Porque uno de los argumentos de la 4T era que eso nunca había sucedido. Pues no había sucedido porque nunca habían hecho una barbaridad tan grande los legisladores como ahora la hicieron. Y no había sucedido porque no había habido necesidad de presentar amparos contra una ley que claramente atenta contra los principios básicos de la Constitución, que es la de la autonomía de los poderes. Una ley que atenta contra ello, tendrán que estudiarla los ministros para determinar el nivel de inconstitucionalidad y, en su caso, tomar decisiones. Eso sucederá en las próximas semanas, pero de inmediato aparecieron los voceros de la 4T. Y apareció Monreal, y apareció Fernández Noroña. De entrada, Fernández Noroña dijo, ¿saben qué? Pues que le hagan como quieran, pero la reforma va porque va, y va a haber elección de jueces, les guste o no. Entonces, ¿para qué existen los poderes? Me parece verdaderamente estúpida la postura de Fernández Noroña, que por supuesto no es un tema extraño. Ricardo Monreal, en ese ir y venir, cuando hace algunos años hablaba de la importancia del control constitucional que ejerce la Corte, ahora dice, no, es que se están extralimitando. Cuando eras oposición lo veías muy bien, cuando eres gobierno te parece altamente inconstitucional. Pero apareció un amparo que promovieron en su momento, fíjense nada más, Manuel Bartlett, Ernestina Godoy, Ricardo Monreal, hace unos años, en el 2014, contra la reforma energética. Y ellos dijeron que tenía que entrar la Corte al estudio de esa reforma energética porque atentaba contra los principios de la Constitución. Ellos mismos, Monreal, Bartlett, Ernestina Godoy, que ahora es la consejera jurídica de Claudia Sheinbaum. Ella, hace unos años, hace una década, argumentaba que la Corte tenía la capacidad suficiente para determinar la inconstitucionalidad de esa ley y echar para abajo aunque se hubiera aprobado por 2/3 partes. En ese entonces sí, ahora no. ¿Por qué? Porque atenta contra los intereses no de la 4T, son los intereses de López Obrador. Es el capricho de López Obrador, pero ellos tienen que ser los encargados de defenderlo, son sus soldados. Son carne de cañón que aparece siempre ahí al frente, pero que en el fondo, pues lo único que buscan es cuidar los caprichos de López Obrador. Es todo un enredo jurídico, es muy complejo, pero me parece que si algo han hecho estos ministros es defender a un poder al que han vulnerado, al que han pisoteado y al que quieren quitarle todas sus facultades de autonomía. Y de un país que se precia de ser un Estado de derecho, bueno, pues al final tenemos que proteger a uno de esos 3 poderes que nos dé equilibrios, que nos dé garantías y que nos dé tranquilidad ante cualquier acto excesivo de la autoridad. Que para allá van, pero qué maravilla sería seguir contando con un poder judicial autónomo y que pueda ser el último recurso, el último espacio que tengamos para defendernos de los excesos y del autoritarismo que seguramente vendrá en los tiempos
de la 4T. Cuando se tiene todo el poder en las manos, en automático la tentación de abusar de él existe y la historia lo confirma. Esperemos que no sea el caso de México y esperemos que los 8 ministros se sigan fajando y que cuenten con el apoyo de una parte importante de la sociedad, sobre todo una sociedad pensante y una sociedad que entiende la gravedad de estos asuntos. Yo los invito a que sigamos juntos y nos veamos la próxima semana en Zona Cero y durante toda la semana en las diferentes emisiones de TVI. Acá nos vemos.